por último, quisiera mostrar un poco acerca de lo que había dicho en los ejercicios pasados de archivos para cómo manipular los datos, ¿no? Cuando a veces obtenemos datos de algún experimento o datos de, no sé, de una encuesta, lo que sea, cómo podemos leerlos y a partir de eso irlos modificando, ¿no? Bueno, lo primero que debo de decir es que generalmente no utilizamos, cuando hacemos ese análisis de datos, no utilizamos necesariamente estos que ya vienen de manera estándar en Python, sino utilizamos librerías externas. Por ejemplo, en NumPy puedes leer archivos y guardarlos directamente en un arreglo, o en Pandas, que utilizas los data frames, que a veces es un poquito mejor, puedes manipular más fácil los datos. Pero aún así quisiera mostrarles cómo lo haríamos simplemente con Python puro, vamos a decirlo así. Para eso también, y algo que se me pasó mostrar, era acerca de que, como les había comentado, no solamente podemos leer archivos de texto o de texto plano, que es lo que habíamos hecho la vez pasada, que teníamos este archivo, teníamos hola a todos, este es mi primer archivo, hemos agregado esta línea, ¿no? Teníamos eso y vimos cómo manejarlo, etcétera, etcétera. Sino que también podemos leer cualquier tipo de archivo. Por ejemplo, yo podría adentrarme a cualquiera de estos programas que hemos estado haciendo y leerlo, ¿no? O escribir en él. Pero también no solamente nos limitamos a eso, sino también a, por ejemplo, a las imágenes, al audio u otras cosas. Sin embargo, con este tipo de cosas, la computadora no lo lee como un texto plano como tal, sino lo va a leer en forma de bytes. Por lo cual para eso necesitaríamos entender un poquito más cómo es esa manipulación de bytes, ¿no? Y para eso necesitaremos también un poquito más de conocimiento. Entonces nada más quiero mostrar esa parte de qué pasaría si intentamos abrir esa foto y le voy a poner foto igual a open. Luego le voy a poner foto.jpg. Y para esto, como les decía, como se guarda en ese tipo de datos, o en esa forma se guarda la información en forma binaria, entonces tengo que ponerle B de binario, pero para leerlo tengo que agregarle R, entonces va a ser RB. Le voy a poner print photo.read. Van a ver que nos va a imprimir cosas un poco extrañas, cosas que no vamos a entender y que no vamos a poder manipular con facilidad porque pues, no se entiende mucho. Pero vamos a ver qué ocurre. Corremos el programa y como pueden ver me imprime cosas muy muy extrañas, una serie de caracteres que pues no se entiende qué es, ¿no? De hecho son demasiados. Y pues toda esta es la información de esa foto que tenía aquí, ¿no? Esta fotito. Y como les digo, para poder manipular estos datos pues tendríamos que tener un poquito más de conocimiento de cómo es la manipulación de bits y de bytes, lo cual creo que en este curso no vamos a abarcar. Pero bueno, ahora sí vamos a continuar con lo que les había dicho acerca de cómo analizar datos. Para eso voy a definir una lista, por ejemplo datos, y le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a suponer que, como saben, una manera un poco más sencilla de hacer esto era haber escrito datos y luego list range desde 1 hasta 11, ¿no? Eso me va a generar la lista que está arriba. Pero con esto pues es mucho más sencillo. He generado esta lista que voy a suponer que son unos datos que a lo mejor estamos obteniendo en un programa, en una simulación o cosas así. Y vamos a suponer que los tenemos que guardar en un archivo porque, no sé, a lo mejor se los vamos a pasar a alguien o porque los van a utilizar en otro lugar, etcétera, etcétera. Entonces vamos a guardarlos en un archivo. Para eso voy a borrar esto que tenía acá, pero voy a dejar la estructura de la excepción del try y del finally. Y voy a abrir ahora sí el archivo, que como va a ser un archivo nuevo,
pues se va a crear, ¿no? Le voy a poner datos.txt y le voy a poner w de escribir. Ok, muy bien. Generalmente los datos, como están en un archivo o como a veces como se reciben en un archivo, es línea a línea, es decir, cada uno de los datos se encuentra en una línea del archivo. Por ejemplo, el 1 se va a encontrar en una línea, el 2 en otra línea, el 3 en otra línea y así sucesivamente, ¿no? No se van a escribir todos en un solo renglón. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Bueno, aquí antes de que se me pase, hay que poner el archivo .close. Y bueno, entonces ahora sí, para imprimir, o más bien para escribir en el archivo cada uno de los números dentro del archivo, en cada una de sus líneas, pues vamos a utilizar un ciclo, en concreto un ciclo for in, y le voy a poner in datos, porque es la lista que voy a recorrer, y lo que voy a hacer es poner archivo.write, y después de esto lo que voy a imprimir va a ser, voy a utilizar el formateo con la F, y lo que voy a imprimir va a ser I. Después voy a agregar un salto de línea. ¿Para qué? Para que cada uno de los datos dentro de esa lista se guarde solamente en una línea. Entonces, como hemos visto, estamos aplicando esta sintaxis que poníamos la F al principio de la cadena de texto y luego abríamos llaves y dentro de lo que queríamos imprimir, la variable, que en este caso es I, porque I al principio va a ser 1 y luego 2, 3, 4, 5, lo que esté dentro de los datos, ¿no? Esto a lo mejor son datos pues sencillos, hasta cierto punto aleatorios, vamos a decirlo así, porque pueden ser cualquier otro tipo de datos. Entonces vamos a correr el programa y pues no pasa nada, pero lo que sí pasa es aquí dentro de la carpeta donde estoy el programa, y como pueden ver pues cada uno de los números se guarda más bien se escribe en cada una de las líneas del archivo de texto. Si lo queremos leer, pues vamos a ver cómo podemos leer. Bueno, creo que sí será el archivo. Muy bien. Entonces, para leerlo, nuevamente voy a abrir la estructura del try. Y le voy a poner archivo igual a open. Voy a volver a abrir ese archivo datos.txt, pero ahora va a ser en modo de lectura. Voy a poner archivo.close para asegurarnos de que siempre se cierre. Y ahora vamos a leer el archivo. Si leemos el archivo, simplemente lo que va a pasar es que va a tomar todo, pero todo va a ser una misma cadena de textos. Vamos a saber qué pasa. Como pueden ver, ahora sí me imprime todo, pero todo esto es una sola cadena de textos. Para poder visualizarlo mejor, pues es que esto solamente es una cadena de textos. Para poder manipularlo mejor, lo que tenemos que hacer es que cada uno tiene que ser elemento de una lista. Porque en sí, esto que me acaba de imprimir es solo es una sola cadena de textos. Entonces no me sirve de mucho, porque aparte no son números, no los puedo manipular con números. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar el método .readlines, que como recordarán, readlines, este método lo que hacía era que guardaba en una lista cada una de las líneas. Miren, si aquí imprimo esto, si imprimimos esto, como pueden ver, cada una de los elementos de esta lista es un número de los datos que tengo dentro de ese archivo,
¿no? Y bueno, pero pueden ver que como está entre comillas, es texto, no son números. ¿Cómo hacemos para transformarlo a texto? Bueno, utilizamos el método float. Y entonces cada una de esas tiene que ser un flotante. Pero hay que recordar que bueno, al menos esa función float solo se aplica a un elemento, a un número o algún objeto, mejor dicho. Entonces primero voy a guardar esto en una lista y después voy a recorrer un for in lista. Y ahora sí, voy a crear los datos como tal, que va a ser un archivo nuevo, digo una lista nueva, una lista que está vacía, y dentro de esta lista voy a ir agregando cada uno de los elementos de la lista que tenemos aquí, la que generamos aquí al momento de leer el archivo. Entonces datos.append y voy a guardar lista, voy a guardar el flotante de lista. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, en principio va a abrir el archivo en modo de lectura, va a leer todo el archivo, pero línea por línea, y cada línea la voy a guardar como un elemento de una lista. Y después vamos a recorrer esa lista. ¿Para qué? Para cada uno de esos elementos de la lista transformarlos en números. Porque hay que notar aquí que son pues cadenas de texto, ¿no? Y no las podemos manejar como tal. Entonces creé una lista nueva que está vacía, que no tiene nada. Hay que recordar cómo eran las listas vacías, no tenían nada, nada más abrimos los corchetes y voy a ir agregando ahí cada uno de los elementos de la lista, pero transformándolos en flotante. Ya después de que se haya cerrado el archivo, ahora sí voy a imprimir datos. Corremos el programa y... Aquí lo quería aplicar a toda la lista y era cada uno de los elementos de la lista. Tuve ahí un pequeño error. Pero como ven, ahora ya tenemos la lista de datos, pero ahora sí son números, ya no son cadenas de texto. Aquí había tenido un error porque en vez de poner i, o sea, el elemento que va a recorrer la lista, había puesto la lista como tal. Algo que quizás no dije es que cuando en un ciclo for utilizamos una lista, dentro del ciclo for no podemos utilizar esa misma lista para operar. Entonces es algo también para que tomen en cuenta. Pero bueno, creo que con esto ya habremos visto cómo podemos manipular archivos de esta manera para poder escribir información en ellos, información de datos, por ejemplo, que hemos obtenido en algún experimento, alguna encuesta o lo que sea, o también poder leerlos, ¿no? Que eso a veces es más importante para poder hacer un análisis. Y bueno, ahora sí con esto habremos concluido la parte de archivos.